por hidrógeno y por oxígeno. ¿Sí? Entonces, para hallar el peso molecular al agua, tenemos en cuenta el aporte de cada uno de esos elementos. Aquí tenemos los pesos atómicos de cada uno de los elementos, hidrógeno y oxígeno. Les mostré en clase que la tabla periódica te trae el peso atómico de un elemento con decimales. Listo, les mostré cómo redondearlos a números enteros. Espero que lo recuerden. Repita, vuelva a remarcar toda esa información, por favor, que no se ve. Entonces, tenemos el agua, H2O. Listo. El hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol, el oxígeno pesa 16 gramos por cada mol. Listo. Entonces vamos a hallarle el peso molecular, ¿sí?, al agua. El primer elemento que me encuentro es el hidrógeno. Entonces, lo que pesa el hidrógeno, que en este caso es 1, multiplicado por el número de átomos que hay de hidrógeno en el agua. En el agua hay 2 átomos de hidrógeno, 1 por 2. A eso le sumo lo que aporta el oxígeno. El oxígeno aporta 16, que es lo que pesa él, pero lo tengo que multiplicar por el número de átomos que hay de oxígeno en el agua, que es 1. 16 por 1. 1 por 2 es 2, más 16 por 1 es 16. 2 más 16 me da 18 gramos por cada mol. O sea que ese es el peso molecular del agua. ¿Estamos? Como ejemplo, decíamos que vamos a hallarle el peso molecular a otro compuesto. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido sulfúrico. Su fórmula molecular del ácido sulfúrico es H2SO4. Lo primero que debemos de tener presente son los pesos atómicos de cada uno de los elementos. El ácido sulfúrico está compuesto por hidrógeno, que pesa 1, por azufre, que pesa 32, y por oxígeno, que pesa 16. Ahí tenemos los pesos atómicos de los elementos que conforman el ácido sulfúrico. ¿Listo? Quiere decir que para hallarle el peso molecular al ácido sulfúrico tenemos que hacer la sumatoria de los aportes de 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Tenemos que hacer la sumatoria de esos 3 aportes, del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. ¿Cuánto aporta el hidrógeno en el peso molecular del ácido sulfúrico? Entonces, lo que pesa el hidrógeno, que es 1, multiplicado por el número de átomos de hidrógeno que hay en el ácido sulfúrico, que en este caso es 2, más lo que aporta el azufre. ¿Cuánto pesa el azufre? El azufre pesa 32. Pero ¿cuántos átomos de azufre hay en el ácido sulfúrico? 1. Más ahora el aporte que hace el oxígeno dentro del ácido sulfúrico. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno hay en el ácido sulfúrico? 4. Quiere decir que el peso molecular del ácido sulfúrico es esta operación matemática. 1 por 2 es 2, más 32 por 1 es 32, más 16 por 4 me da 64. Lo cual, el peso molecular del ácido sulfúrico me da 98 gramos por cada mol. En clase también les expliqué esta unidad del peso molecular, que significa que 98 gramos de ácido sulfúrico equivalen a 1 mol de ácido sulfúrico, o que 1 mol de ácido sulfúrico equivalen a 98 gramos. Usted lo puede leer de una u otra forma. Ahora bien, el tema ya que nos compete es hallarle la composición porcentual a un elemento dentro de un compuesto químico. Entonces me voy a devolver otra vez al agua. El agua está conformado por hidrógeno y el agua está conformado por oxígeno.
pero quisiera saber cuál es la composición porcentual de cada uno de esos dos elementos dentro de ese compuesto. Para eso aplico esta fórmula química. Claro, está. ¿Listo? Preguntas. Muchachos, ahora la fórmula que tenemos que aplicar es la siguiente. Vamos a darle la composición porcentual a un elemento, no voy a especificar uno, sino que voy a generalizar a cualquier elemento dentro de un compuesto. Entonces la fórmula que tengo que aplicar es la siguiente. Masa atómica de ese elemento, que en este caso es un elemento cualquiera, A, dividido por el peso molecular de dicho compuesto, o sea, del compuesto que estamos estudiando. ¿Listo? Y como es un porcentaje, a esta fórmula siempre habrá que multiplicarla por 100. Esta es la fórmula química que debemos de utilizar, pero hablando generalmente. Ahora bien, vamos a centrarnos en el compuesto problema, que es el agua. Sí, el agua está conformado por hidrógeno, entonces necesito la composición de hidrógeno en el agua, y por oxígeno, necesito la composición porcentual de oxígeno en el agua. Entonces, ¿qué hago? Aplico esta fórmula para cada uno de ellos. Me centro primero en el hidrógeno. Entonces la fórmula dice masa atómica del elemento problema. En este caso el elemento problema es hidrógeno. Entonces es masa atómica. ¿Cómo saco la masa atómica? Lo que pesa el elemento, en este caso es 1, multiplicado por el número de átomos dentro del compuesto. En el agua recuerde que solo hay 2 átomos, 1 por 2. Dividido por el peso molecular del compuesto. En este caso, el peso molecular o el compuesto que estoy manejando es el agua. En el ejemplo pasado, mire que ya hallé el peso molecular del compuesto, que es 18. Y como es una composición porcentual, siempre habrá que multiplicar por 100. ¿Listo? ¿Cuánto me da esta operación matemática? Esa operación matemática me da 11,1%. ¿Listo? Ahora bien, ya tengo la composición porcentual del hidrógeno. Ahora vengo a la composición porcentual del oxígeno. Aplico esta misma fórmula, pero ya para el oxígeno. Entonces, masa atómica del oxígeno en el agua. Entonces, lo que pesa el oxígeno, que es 16. Pero en el agua, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Entonces hay que multiplicarlo por 1. Dividido por el peso molecular del agua. Sigo centrado en el agua. ¿Listo? Que es 18. Multiplicado por 100. Porque el 100 siempre será una constante. Siempre habrá que multiplicar por 100. Entonces, 16 por 1, 16, dividido 18 multiplicado por 100, me dice que este resultado da el 88,9%. Muchachos, si son composiciones porcentuales de un compuesto que está formado por 2 elementos nomás, hidrógeno y oxígeno, la suma de estos 2 porcentajes es obvio que me tiene que dar el 100%. ¿Listo? ¿Comprendido? Para las personas que me están colaborando, que son los que me están leyendo los mensajes. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta para saber si continúo? ¿Por qué se divide y se multiplica por 100? Es una de las preguntas de la compañera María P. María P., la fórmula química dice que como estoy sacando una composición porcentual, ¿sí? Una composición porcentual, hay que tener presente que hay que multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Porque si tú haces 2 dividido 18, te estaría dando el decimal y por debajo del 1, que es la unidad básica. Lo tienes que multiplicar por 100 para que te dé una composición porcentual. Y no se divide, se multiplica. Mira, se multiplica. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta? Que continúes. Profe, haga otro ejemplo
ejemplo con el ácido sulfúrico, por favor. Entonces, vamos a montar para hacer la misma operación, pero ya con otro compuesto, que en este caso será, muchachos, si son composiciones porcentuales, ¿sí? La suma de los tres porcentajes me tiene que dar el 100%. Esa es una manera de que usted se dé cuenta que en realidad el ejercicio lo está desarrollando bien, porque siempre le tiene que dar 100%. Siempre se tiene que dar redondeados. Muchachos, lo hemos discutido varias veces en clase, ¿sí? La matemática y la química no tienen que ser difíciles. ¿Quién la hace difícil? Usted. Es usted que la hace difícil. ¿Será factible trabajar con decimales? Obvio, porque la tabla periódica te trae estos pesos atómicos, te los trae en decimal. Pero mire que yo le mostré, ¿sí?, la forma de redondear esos decimales a enteros. Entonces, si redondeamos aquí a enteros, mire que aquí estamos operando con enteros y será más factible que la respuesta usted la redondee a enteros también. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba? Dando 100%. Haciendo la suma y que me tenga que dar el 100%. ¿Por qué 33 en el segundo? Pregunta Erika, en el del azufre. Pues la calculadora me lo arrojó. 32 por 1, 32, dividido 98 y ese resultado multiplicado por 100 me da el 33%. Profe, por favor, un ejemplo que sea bien complicado o más elementos. A ver, yo creo, y ustedes se han dado cuenta, que mi objetivo no es complicarles ni los conceptos matemáticos ni los conceptos químicos, ¿cierto? Empezamos a trabajar con el agua, 2 elementos. Ahora tenemos el ácido sulfúrico, que son de 3 elementos. ¿Listo? No quieran complicar ustedes mismos las cosas. Si ustedes no entienden esto, en el momento en que yo los vaya a evaluar, los voy a evaluar con algo similar a lo que yo he explicado. Entonces explica que es que cuando pasa de 5, que el decimal pasa de 5, siempre se aproxima al número siguiente, o cuando baja de 5 se aproxima al número hacia abajo. ¿Y cuando hicieron esta, cuánto dio exactamente? Que es que de pronto ahí puede ser, o sea, yo estoy tratando de tirar como memoria. Este ejercicio yo ya lo había hecho, ¿sí? Pero entonces, de pronto la confusión que hay puede ser en la redondeada de estos 3 números. Ajá. Eso no es ningún problema, muchachos, pues no compliquen la situación, listo. Ahí yo estoy tratando de tirar memoria, pero puede ser que aquí se redondee a 3 y que aquí se redondee a 32, pero la suma No. me tiene que dar 35. No, ¿Cuánto da esta operación? En decimal. da 2. 2.040. 2. Da 2. ¿Y cuánto da este? 32.6, 33. 32.6. 33. Ah, no, si es 32.6, Hilary, si es 32.6, recuerda que se redondea por encima, redondeas a 33. Listo. Te repito, bueno, centrémonos, muchachos, centrémonos en preguntas concretas, preguntas que sean claves, sí, pero ya uso o manejo de calculadora, muchachos, eso ya es otra cosa, otra aparte, lo hemos discutido muchas veces. Les recuerdo que la calculadora sería muy bueno que usted la aprendiera a manejar. Listo. Bueno, muchachos, este tema, le reitero, es hallar el porcentaje de cada uno de los elementos dentro de un compuesto químico. Le reitero una cosa, ¿cuál es el punto de partida? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de partida del ejercicio? Tener la fórmula química del compuesto. Ahora vamos a entrar a trabajar algo o lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? A nosotros nos van a dar estos porcentajes, o sea, nos van a decir, mire, hay un compuesto X, no sabemos cuál. Mire, hay un compuesto X, no sabemos cuál, el cual tiene una composición de hidrógeno tanto
de azufre tanto y de oxígeno tanto. Nos van a pedir es hallarle la fórmula empírica, que es la primera fórmula que vamos a hallar, y luego la fórmula molecular. El archivo que yo les monté a la plataforma, ¿sí?, te explica los 4 pasos que debemos de seguir, ¿sí?, y son muy claros porque miren que ahí prácticamente se desglosa paso a paso el proceso que hay que seguir. Le reitero, si usted lo leyó con anterioridad, me va a entender mucho más fácil a las personas que no lo hicieron. Entonces, muchachos, juiciosos en ese aspecto, porque sí le voy a reiterar un poquito. Aquí hay que hacer más operaciones matemáticas, ¿sí?, y hay que hacer más procesos. Entonces, aquí es donde empieza a complicar un poco la situación. Entonces, mientras mi hija me ayuda aquí a colocar, ¿sí?, que trae el documento o el archivo que yo les monté, ¿sí? Entonces me remito a él. Dice: el propileno. Dice, el propileno es un hidrocarburo cuya masa molecular o peso molecular, masa y peso molecular es lo mismo, cuya masa molecular es 42 gramos por cada mol y contiene 14.3% de hidrógeno y 85.7% de carbono. Pregunta. Me hablan del propileno. Sí, claro que sí, vamos a enviar las fotos de cada papel. Listo. Primero, tenemos el propileno. Entonces, tenemos el nombre, mas no tenemos la fórmula química del compuesto. Y nos dicen, el propileno, sí, tiene una masa atómica o peso molecular que es 42 gramos por cada mol. Y está conformado o está compuesto en un 14,3% de hidrógeno y en un 85,7% de carbono. Estos son los datos que trae el problema. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cada que entra un mensaje se mueve la pantalla. Muchachos, a ver. No, pero no de ellos, de WhatsApp. Es la suya. Ya. Listo. Entonces, estos son los datos que trae el problema. Les reitero lo que les decía ahorita. ¿Sí? Aquí nos están diciendo que el propileno, o sea, un compuesto del cual tenemos el nombre, está conformado por un 14,3% de hidrógeno y un 85,7% de carbono. Nos están dando la composición porcentual de cada uno de los elementos dentro del compuesto. Pero lo que no tenemos es la fórmula química del propileno. Tenemos que hallar primero la fórmula empírica del propileno y luego hallar la fórmula molecular del propileno. ¿Ese 85.7 Sí. porcentajes de qué? Empieza de nuevo porque se desenfocó todo y se perdieron. ¿Las están haciendo? Sí, el 85.7% es de qué. No. A ver, reitero una cosa. Muchachos, me estoy centrando, repito una cosa, me estoy centrando en un ejemplo que hay en el documento llamado Fórmulas Empíricas y Fórmulas Moleculares que les publiqué o que les monté. ¿Listo? Y ahí el ejemplo dice, lo leo textualmente como dice el ejemplo. Dice, el propileno es un hidrocarburo cuya masa molecular, le reitero, masa molecular es lo mismo que peso molecular, es de 42 gramos por cada mol y contiene un 14,3% de hidrógeno y un 85,7% de carbono. Nos hacen dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la fórmula empírica? Y la segunda, ¿cuál es la fórmula molecular del propileno? ¿Listo? Entonces muchachos,
En este tipo de ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos es la composición porcentual de los elementos, pero lo que no tenemos es la fórmula del compuesto, lo que tenemos es el nombre. O sea que ahora lo que tenemos que hallar es la fórmula del compuesto X. ¿Listo? Que es propileno para este caso. Lo primero que uno hace es hallar la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? Lo leo textualmente de lo que dice el documento que les monté. Dice, la fórmula empírica es la mínima relación de los números enteros de los átomos presentes en un compuesto. O sea, es la menor forma de expresar o de escribir la fórmula de un compuesto químico. Esa es la fórmula empírica. Y luego dice, ¿qué es la fórmula molecular? Textual dice, muestra el número de átomos de cada elemento que constituye un determinado compuesto. O sea, es la fórmula real. Listo. Mire que después el documento dice, hay compuestos que tienen igual fórmula empírica, pero diferente fórmula molecular. Mire la tablita que yo les monté en el documento que dice, tomo como ejemplo, el formaldehído, el ácido acético y la glucosa. ¿Sí? Lo voy a ver si se alcanza a ver un poquito acá. ¿No se alcanza a ver? No. Tampoco. Sí, ahí, un poco, sí. Ahí. Yo soy la que estoy llevando la transmisión. Listo. Dese cuenta que el formaldehído, el ácido acético y la glucosa tienen igual fórmula empírica, CH2O, 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 pero diferente fórmula molecular, porque realmente la fórmula molecular de un compuesto es la fórmula real, ¿sí? Es la fórmula con la cual se expresa un compuesto químico. Entonces, hay elementos que tienen igual fórmula, sí, igual fórmula empírica, pero diferente fórmula molecular. Listo. Aquí quería mostrárselos, pero esto lo tiene cada uno de ustedes en el documento que yo les monté. Listo. Entonces, el documento, sí, trae 4 pasos que se deben de seguir, sí, en su estricto orden para poder hallar. Primero, la fórmula empírica. ¿Qué debemos de hacer en el primer paso? Por favor, présteme atención, que yo reconozco que no es muy fácil que digamos, pero con mucha atención y sobre todo atendiendo las recomendaciones que les hice, que es una previa lectura del documento, va a ser más fácil. Cuando termines este tema, haces una pausa, que la transmisión está muy lenta en llegar allá. Entonces, primer paso. Debo de tomar lo que se llama una base de cálculo. Una base de cálculo. ¿Sí? ¿Qué es la más recomendable de todas? La más recomendable de todas es tomar una base de cálculo. Siempre, siempre tómenla de 100 gramos. Tomen una base de cálculo de 100 gramos de lo que estén estudiando. Para este ejemplo, lo que estamos estudiando es propileno. O sea que tomemos una base de cálculo de 100 gramos de propileno. Vamos a estudiar 100 gramos de propileno. Al tomar esta base de cálculo de 100 gramos, lo que a nosotros nos dieron como porcentajes, automáticamente esos porcentajes se vuelven en gramos. 14,3 gramos de hidrógeno y lo que tienes de carbono son 85,7 gramos de carbono. Si los sumas, si sumas los gramos de hidrógeno con los gramos de carbono, ¿cuánto te da esa suma? Los 100 gramos que tú dijiste tomar en la base de cálculo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Esta base de cálculo siempre toma la de 100. Si tú la tomas de 100, automáticamente lo que te dieron en porcentajes se te convierten en gramos. ¿Sí? La suma del uno con la del otro, mire que te da la base de cálculo que tú estás tomando. ¿Listo? O sea que ahí realmente es una suposición que tú tomas, una base de cálculo que tú tomas. De pronto
la que más se complica, el paso que más se complica, que es el segundo paso. ¿Sí? En el segundo paso, a ti te toca pasar de gramos a moles. Hay que hacer un intercambio de unidades. Tú los tienes en gramos, ahora hay que pasarlos a moles. ¿Listo? Entonces ahí usted lo puede hacer o por regla de 3. ¿Listo? Entonces ahí usted lo puede hacer o por regla de 3 o lo puede hacer por factor de conversión. La regla de 3 se las expliqué en clase cuando estábamos en el resultado de matemáticas. ¿Listo? Ahora que estamos en el resultado de química, me toca explicarle el factor de conversión, que de hecho también se los mencioné en clase, que de los dos procesos, regla de 3 o factor de conversión, es más fácil el factor de conversión. ¿Listo? Entonces aquí, como ya estoy en el resultado de química, me voy a centrar en el proceso de factor de conversión para pasar de gramos, pasarlos a moles. ¿Listo? Entonces, en el segundo paso, reitero, te toca pasar de gramos a moles. Eso es lo que a ti te toca hacer. Pasar de un concepto que lo tienes en gramos, ahora pasarlo a un concepto que lo necesitas en moles. Y lo necesitas, o lo vamos a hacer por factor de conversión. ¿Qué necesitamos? La equivalencia. Sí, o sea, necesitamos el valor que nos ayude a pasar o que nos relacione gramos con moles. En este caso, como lo que tenemos son elementos químicos, ¿cuál es el factor de equivalencia para cada uno de ellos? El factor de equivalencia es el peso atómico de cada uno de ellos. Entonces, el hidrógeno, muchachos, ¿cuánto es que pesa el hidrógeno? Según la tabla periódica, pesa 1 gramo por cada mol. ¿Y cuánto pesa el carbono? El carbono, si usted busca en su tabla periódica, ¿sí?, se dará cuenta que la tabla periódica le dice que el carbono pesa 12 gramos por cada mol. Una vez más le reitero qué es lo que significan estas dos unidades, gramos por mol. El hidrógeno te está diciendo que 1 gramo de hidrógeno equivale a 1 mol de hidrógeno. O lo contrario, 1 mol de hidrógeno son 1 gramo de hidrógeno. Con el carbono, ¿qué te está diciendo esta unidad? Te está diciendo que 12 gramos de carbono son 1 mol de carbono. O, leído al contrario, 1 mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono. Esta es la equivalencia que yo necesito para pasar estos gramos de hidrógeno y estos gramos de carbono a moles de hidrógeno y a moles de carbono. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso matemático que debo de hacer aquí? Me vengo primero al hidrógeno. Vamos a hablar primero del hidrógeno. Entonces, para el hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno tenemos? El ejercicio nos dice que tenemos 14,3 gramos de hidrógeno. Pero yo no lo necesito en gramos, lo necesito pasar a moles. Entonces, lo multiplico por un factor de conversión, que es la equivalencia que yo tengo acá. Aquí es donde usted tiene que aplicar lógica, y es, a usted aquí lo tiene que multiplicar por un fraccionario, ¿sí?, por un numerador dividido por un denominador. Pero aquí usted tiene que jugar con la equivalencia. Usted necesita que los gramos desaparezcan y que aparezcan los moles. Entonces quiere decir que en el fraccionario usted en la equivalencia va a colocar los gramos abajo, o sea, el 1 gramo lo va a colocar abajo y arriba va a colocar la mol. Mire, aquí está el contrario, gramos arriba y moles abajo. Pero aquí usted lo necesita voltear. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, estamos hablando de hidrógeno, o sea que esto es 1 gramo de hidrógeno y esto es 1 mol de hidrógeno. Mire qué es lo que pasa colocándolo así, que gramos de carbono se cancelan con gramos de carbono y la única unidad que queda son los moles. De hidrógeno, perdón. Son los moles. Entonces, mire que las unidades se cancelan. Gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno se cancelan y te quedan moles. Y ya tú tienes que hacer la operación matemática. 14.3 por 1 dividido por 1, que en esencia da el mismo
14.3, pero ya no en gramos, sino que quedaron en moles de hidrógeno. ¿Listo? Para el hidrógeno. Esto mismo lo haces, pero con el oxígeno, partiendo de que tú lo que tienes... Carbono. Perdón, de carbono. De carbono. ¿Tú cuánto tienes de carbono? Tú de carbono tienes 85,7 gramos de carbono, pero no los necesitas en gramos, tú los necesitas es en moles, ¿sí? Entonces, ¿qué debes de hacer? Utilizar un factor de conversión que te ayude a pasar de gramos a moles. ¿Qué nos toca hacer en este caso? Entonces, muchachos, multiplicar esto por un factor de conversión, pero jugar con la equivalencia, quién va abajo y quién va arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos toca? Si aquí hay gramos y los gramos se tienen que cancelar, quiere decir que en el factor de equivalencia los 12 gramos de carbono tienen que ir abajo y una mol de carbono tienen que ir arriba. ¿Para qué? Para que gramos de carbono con gramos de carbono se cancele y miren que la única unidad que queda son los moles, que es lo que necesito. Ya aquí hay que hacer la operación matemática. 85,7 por 1 es 85,7 y dividido por 12. 85,7 dividido 12 me da... ¿Me ayudas, por favor? Sí, 85,7 dividido 12. Dividido 12 da 7.14. 7,14. ¿Qué? Moles, pero de carbono. ¿Listo? Vamos a ver si se ve un poquito. Profe, ¿me puede volver a repetir la operación, por favor? Lo que pasa es que el internet se me está cayendo. Meli, ¿por qué no prendes allí a ver si de pronto se ve un poco? No, no es el internet de ella. No, es el internet. ¿Y si prendo Se ahí? ve- no, se No. ve perfecto donde está. ¿Quién pregunta? Pregunta que si le puedes, y Hilary, que si le puedes volver a repetir la operación, que se le está cayendo el internet. ¿Cuál operación? La de dónde sacaste las moles. La de hidrógeno y la de carbono. Hilary y compañeros, me devuelvo. El segundo, equivalencia. La equivalencia en este caso es lo que te relacione gramos de una cosa con moles de esa misma cosa. En este caso sería el peso atómico de cada uno de los elementos, hidrógeno y carbono, que es lo que conforma al propileno. ¿Listo? Eso es. ¿Qué hacemos? Buscamos en la tabla periódica el hidrógeno que pesa 1 gramo por cada mol y el carbono que pesa 12 gramos por cada mol. Esas son las equivalencias que me van a ayudar para pasar estos gramos, pasarlos a moles, porque el segundo paso así me lo pide, así me lo exige, muchachos. Pasar de gramos a moles. ¿Qué hacemos? Entonces, reitero una cosa. En clase o cuando estábamos en el resultado de matemáticas, les mostré, les recordé cómo hacer esos cambios de unidades mediante reglas de 3, sencillas reglas de 3. Listo. Pero ahora que estamos en el resultado de química, esos cambios de unidades, pasar de gramos a moles, lo tenemos que hacer por factores de conversión. De hecho, es más fácil el factor de conversión que la regla de 3. ¿Cómo hacemos? Partimos de lo que tenemos. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? 14.3. Listo. Que hay que multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? ¿O qué es un factor de conversión más bien? Un factor de conversión es un fraccionario. Es un fraccionario. En este caso, aquí es donde ustedes tienen que jugar, muchachos. ¿Quién va abajo y quién va arriba en el factor de conversión? Yo necesito que gramos de hidrógeno se cancelen, desaparezcan y que me aparezcan moles. Si aquí está el fraccionario, entonces yo tengo que jugar que el 1 gramo debe de aparecer abajo y que arriba me tienen que aparecer las moles para que gramos con gramos se cancele y me quede el mol. Luego de que yo pongo adecuadamente las unidades, ya usted tiene que hacer la operación matemática. ¿Cuál es la operación matemática? Que a 14,3 lo tengo que multiplicar por 1, 14 por 1 es 14 y dividido por 1. Cualquier número dividido por 1 da el mismo número, pero ya no en gramos, que era donde estaba, sino que ya quedaron en moles.
porque los gramos se cancelaron con los gramos. Ya el hidrógeno lo pasé de gramos a moles. Ya no tengo gramos de hidrógeno, sino que ya tengo son moles de hidrógeno. Ahora me toca es con el carbono. ¿Cuánto tengo de carbono? El ejercicio dice que yo tengo 85,7 gramos de carbono. Listo. Parto de ahí. Tengo que multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? El peso atómico del carbono. Listo. Tengo que jugar quién va abajo y quién va arriba. Si yo necesito que gramos se cancelen con gramos, entonces los gramos deben de aparecer abajo y los moles deben de aparecer arriba. Para el carbono, 12 gramos es una mol. 12 gramos de carbono, mire que son una mol de carbono. Pero aquí, gramos se cancela con gramos y mire que lo que me queda son mol. Pero ya resta es hacer la operación matemática. 85,7 multiplicado por 1 es 85,7, pero ahora hay que dividirlo es por 12. ¿Por qué por 12? Porque para el carbono el peso atómico vale 12. Esta operación matemática da 7,14, pero ya me quedaron ese en moles, que era lo que necesitaba. Estamos, segundo paso. Ese es el segundo paso. ¿Listo? Pausa. Las preguntas otra vez, Bueno, porque la transmisión llega lenta. ¿qué preguntas hay? Que si siempre va... Sí, en el peso molecular, sí. En el peso molecular te dice cuántos gramos del elemento hay en una mol. Por ejemplo, para el hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno es una mol de hidrógeno. Para el carbono, 12 gramos de carbono son una mol de carbono. Y así consecutivamente. En cualquier peso atómico de la tabla periódica siempre será el número de gramos por cada mol del elemento. ¿Qué otra pregunta hay? Que si siempre se divide por el peso atómico. Sí, porque esa es la equivalencia. Esa es la equivalencia. Pero en gramos, no en Sí, moles. en gramos. Para que me dé moles. Para poder cancelar. Para poder cancelar. Porque es que yo parto de gramos y debo de llegar a moles. Es obvio que los gramos se cancelen con los gramos. ¿Listo? Bueno, ese es el segundo paso. Segundo. El tercero ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer en el tercer paso es lo siguiente. Me devuelvo y estos dos resultados que obtuve los comparo. Comparo los dos resultados obtenidos en el paso anterior, o sea, en el paso 2. Listo. Los comparo y ubico o señalo cuál es el menor de ellos. ¿Cuál es el menor? Obviamente, el menor es este, el carbono. Este es el menor de todos dos. Entonces, en el paso 3, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente. Para el hidrógeno, a ver, el rojo casi no se ve. No, el rojo no se ve. No, no se ve. Con el que estabas. Con el negro. Para el hidrógeno, entonces me voy a referir al hidrógeno. Número de moles que tengo de hidrógeno, número de moles. Entonces, el número de moles es 14,3 moles de hidrógeno, ¿sí o no? Pero después de ubicar o de comparar entre ellos dos, que ya ubique el menor, siempre lo divido, a cada uno de ellos lo divido por ese menor que ubiqué. ¿Cuál es el menor? El 7,14. El número de moles lo divido por el menor de ellos mismos, y el menor es este. ¿Cuánto es 14,3 dividido 7,14? Automáticamente esto se ve que es un 2. ¿Cierto que sí? Ahora, para el carbono. Número de moles de carbono, obviamente es 7,14. Pero hay que dividirlo por el menor de ellos, y el menor coincide de que es el mismo. O sea que aquí hay que dividirlo por 7,14. Es obvio que un número dividido por el mismo número, ¿cuánto me va a dar? 1. Estos dos números que yo acabo de hallar en el paso 3, muchachos, estos dos números que yo acabo de hallar aquí, este y este, son los subíndices de la fórmula
fórmula empírica que yo estoy tratando de hallar. Entonces, reitero el ejercicio decía, propileno. El propileno tiene un peso molecular de 42 gramos por cada mol, pero contiene un 14,3% de hidrógeno y un 85,7% de carbono. O sea, que de hecho yo ya sabía que la fórmula molecular del propileno va a estar formado por hidrógeno y por carbono. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio lo decía, ya. Hay hidrógeno y hay carbono, hay hidrógeno y hay carbono, pero lo que yo no sabía era en qué proporción se estaba, ¿sí? Y lo que yo estaba tratando de hallar eran los pequeños subíndices que se le debería de colocar a cada uno de los elementos. Ya los acabo de hallar. Estos dos números que yo acabo de hallar aquí, en la relación de los moles de cada uno de ellos, pero dividiéndolo por el menor de ellos, ¿sí o no? Para el hidrógeno es 14,3, pero hay que dividirlo por el menor de ellos dos, y el menor de ellos dos es el carbono. Entonces 14,3 dividido 7,14 me da 2. Y para el carbono, ¿cuál es el número de átomos de moles de carbono? 7,14, pero como el menor es el mismo, yo lo tengo que dividir por el mismo. 7,14 dividido 7,14 me da 1. Estos dos números son los subíndices que hay que ponerle a cada uno de ellos para que conforme la fórmula empírica. Quiere decir que para el hidrógeno esto es un 2 y para el carbono esto es un 1. Muchachos, se lo voy a colocar para que usted los vea, pero recuerde que en química y en matemática el subíndice o el coeficiente 1 no se coloca, se sabe que ahí está, pero no se coloca. Yo se lo voy a colocar para relacionarlo. Miren, este 2 es este y este 1 es este. Esto que yo acabo de hallar acá es la fórmula empírica. Empírica del propileno. ¿Sí o no? Propileno. ¿Estamos, muchachos? Acabamos de hallar la fórmula empírica del propileno. Para hallar la fórmula empírica del propileno, utilizamos los 3 primeros pasos del proceso que yo les monté. Paso 1, base de cálculo, 100 gramos. Paso 2, necesito pasar esos gramos a moles. Y paso 3, hacer la relación molar de moles que me dieron dividido por el menor de ellos dos. El menor de ellos dos claramente se ve que es el del carbono. Entonces, por eso, para el hidrógeno, número de moles, 14,3, mírenlo acá. Pero hay que dividirlo por el menor de ellos, y el menor es 7,14. 14,3 dividido 7,14 me da 2. Para el carbono, el número de moles de carbono es 7,14, mírenlo acá. Pero hay que dividirlo por el menor. En este caso, el menor es el mismo. Él es el menor, o sea que hay que dividirlo por el mismo. 7,14 dividido 7,14 me da 1. Estos dos números que yo acabo de hallar acá son los subíndices que hay que irle a colocar a cada uno de los elementos en la fórmula para que forme la fórmula empírica del compuesto problema, que en esencia es el propileno. Bueno, ¿sí? Pregunta. Muchachos, listo. Vamos a hacer un receso, ¿sí? De unos 5 minuticos, ¿sí? Tomamos agüita y vayan preparando las preguntas. Profe, no importa el orden de los elementos. No importa, no importa. O sea, bueno. Pregunta una Químicamente, referente a eso, que si es lo mismo CH2. Lo mismo. O sea, ¿por qué lo quise colocar así? Porque en el enunciado del ejercicio hablaban primero del hidrógeno y luego hablaban de carbono. Pero sencillamente, si usted lo coloca así, C, H, y le colocas al H va un 2 y al C va un 1, te queda CH2. Listo. Eso realmente ya es tema de nomenclatura química, ¿sí? O sea, cómo se nombran los compuestos. El tema de nomenclatura lo discutimos la vez pasada en clase y les decía que no lo vamos a tocar porque es muy complejo
muy extenso, ¿sí? Y para los conceptos que ustedes necesitan dentro del técnico de cocina, usted no lo requiere. Entonces no les voy a complicar la vida. Si usted lo escribe primero el H y luego el C, o si usted escribe primero el C y luego el H, eso no tiene importancia en este momento no. O sea, para lo que estamos tratando de explicar y de entender, eso no tiene importancia. ¿Y les puedes volver a explicar de dónde salen los 100 gramos de la base de cálculo? Eso no es que salga de ningún lado, eso es algo que yo supongo, ¿sí? ¿Y por qué lo supongo de 100? Porque como a mí me hablaron de porcentajes, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser o cuál es el mayor porcentaje que yo puedo tener de algo? El 100%. Entonces, si usted toma como base de cálculo 100, ¿sí? Automáticamente, al tomar esta base de cálculo de 100, automáticamente lo que a usted le dieron en porcentaje, mire que por eso lo coloqué aquí abajito, lo que a usted le dieron en porcentaje, al tomar una base de cálculo de 100, automáticamente se le vuelven gramos. Esto era porcentaje, al tomar una base de cálculo de 100, mire que se le convierte en gramos. Gramos y gramos, porcentaje y porcentaje, al tomar una base de cálculo de 100, automáticamente se vuelven gramos. O sea, eso no es nada estudiado, ni eso viene, no, es una consideración para que a usted se le vuelva más fácil resolver el ejercicio. ¿Qué otra pregunta tienen ellos? ¿Ninguna otra? Ninguna otra, pero espere que es que la transmisión llega tarde. No tiene fórmula empírica CH2 o H2C, indiferente. ¿Listo? No hay problema. Dime. Si plantean un problema donde la suma de los porcentajes no da 100. No. Lo dijimos en el tema anterior. La suma de los porcentajes siempre tiene que dar 100. Siempre. No, reitero muchachos, no traten de complicar ustedes el ejercicio, no se compliquen, no lo compliquen. Siempre la suma de los porcentajes tiene que dar 100. No traten de alterar ustedes eso ni de complicar usted el ejercicio, que no hay necesidad. Bueno, vamos para el cuarto paso. No vamos a hacer un receso después. No, vamos para el cuarto paso. ¿Listo? Pues Vamos a cambiar la hoja y poner otra nueva para... vamos a esperar a que entren las personas porque todavía no ha entrado nadie. No ha entrado nadie al video. Mami,